Entonces oremos al Señor para recibir su palabra. Padre, gracias. Te damos por la vida de Snyder, gracias porque tú has obrado en el corazón de él, en la preparación, Señor, de este sermón. Pedimos que tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana, que tú tomes el control, Señor, y que tus palabras lleguen a nuestro corazón, de tal forma que se cumpla lo que hoy vamos a leer, que practiquemos tus palabras y no solamente las escuchemos. Pedimos en el nombre de Jesús tu bendición sobre él, que tú le des la paz y el gozo de predicar tu palabra. Así lo pedimos, así esperamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Santiago capítulo 1, 19 al 27. El título del sermón de esta mañana es La ropa que Jesús quiere ver en nuestras vidas. La ropa que Jesús quiere ver en nuestras vidas. En un mundo tan dependiente por la imagen y la apariencia, es mucho más atractivo hablar sobre moda que sobre política, sobre economía, orden público, incluso religión. Los canales de televisión tienen programas dedicados a vivir con estilo, pero no con principios. Los noticieros dan más importancia a la cirugía de párpados de santos que a las consecuencias de las decisiones tomadas en medio de mojitos cubanos. La célebre cita de Descartes ha sido modificada en esta sociedad. Me ven, luego existo. En el mundo de hoy importa cómo te ves, qué medidas tienes, qué pones y qué haces con lo que te pones. Importa que otros te miren y vean lo que llevas puesto. Un inmenso número de personas tienen como prioridad lograr una apariencia que les permita alcanzar sus sueños, sus metas. Para ellos adelgazar, estar en forma, verse sexy, estar a la moda, todas esas cosas son mucho más importantes que tener una vida recta, libre, de tener una vida comprometida con Dios, de tener una vida sin corrupción. Harán cualquier cosa para alcanzarlo. Se someterán a cualquier tratamiento, rutina, con tal de verse socialmente aceptados. Sufrirán las consecuencias de sus desmanes e incluso algunos morirán por eso. Pero nada de eso importa. Lo que realmente es valioso para ellos es que se vean como la sociedad quiere verlos. En la actualidad importa tanto la apariencia física que incluso hasta las prácticas religiosas se ven afectadas por ellas. Algunos se han atrevido a afirmar que si tienes una discapacidad física, no le podrás servir a Dios predicando el evangelio desde un púlpito. Gracias a Dios eso no es así. Si no, yo no podría estar aquí delante de ustedes con mi discapacidad capilar. Pero este sermón no pretende hablar de vestirse adecuadamente, de si las mujeres deben usar pantalones o faldas, maquillarse o peinarse, de cómo ellas, porque parece que el problema es de ellas y no de ellos, librarse o mantenerse alejadas de la tentación y del mal. No les hablaré de los temas de vestirse. Perdónenme si les generé una expectativa errada, pero por favor, regálenme unos minutos. Y yo, a través de esta exposición y del estudio de la palabra, les podré enseñar y mostrar cómo sí Dios quiere que llevemos una ropa especial. Cómo Él está esperando que nosotros vistamos de una manera adecuada y que nuestra vida entera esté rodeada de esa presencia. Hablaré de una ropa que va más allá de lo físico, de una que cubre todo el ser e incluso hasta alcanza a cubrir a los que nacieron sin nada o a los que en algún momento de su vida lo perdieron todo. Hablaré de la ropa que Dios quiere que llevemos para estar en relación con Él. La ropa que debemos llevar todos los días de nuestra vida. La ropa que nos hace ver limpios y sin mancha delante de Él. Hablaré de religión.
Sí, en esta mañana les hablaré de religión. Y es que en el capítulo 1 de la Epístola de Santiago, del versículo 19-27, encontramos la descripción de esa ropa, de esa religión que Dios quiere que vivamos. Leámoslo, por favor. Capítulo 1, versículo 19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójese de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no le pone no le pone en práctica, es como el que mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguno se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. El pasaje que acabamos de leer está dirigido a una población que se enfrenta a una situación bastante incómoda, controversial e incluso podríamos llamarla de injusta. Leemos en Santiago capítulo 1, versículo 1, por favor, mírenlo en sus Biblias, que la carta está dirigida a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Algunos estudiosos afirman que esta epístola, teniendo en cuenta que Santiago era el líder de la iglesia de Jerusalén, se escribe a judíos que han creído en Cristo, pero que han tenido que salir de Judea bajo las primeras persecuciones de los cristianos en el siglo I. Así pues, estos creyentes han tenido que dejarlo todo a causa de la persecución de los gobernantes romanos por su fe, su convicción de que Cristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. Pero estos judíos del primer siglo no fueron los únicos desplazados. A decir verdad, esta es la tercera vez que los habitantes de Judea deben salir a otras tierras. La primera fue aproximadamente 700 siglos antes de Cristo, por causa de la conquista y el destierro que hizo el imperio asirio. Unos 200 años después, que sería la segunda, los babilonios exiliaron a gran parte de la población de Jerusalén. Ahora son los romanos quienes sacan despavoridos y temerosos a los fieles creyentes de sus tierras. Sin embargo, los dos primeros desplazamientos fueron por causa del pecado del pueblo. Dios los castigó sacándolos de sus tierras porque se habían olvidado del pacto y estaban adorando a otros dioses. Ahora, en esta persecución, en esta salida despavoridos y temerosos, ellos salen porque es el propósito de Dios. Es el propósito de llevar las buenas nuevas de salvación a los confines de la tierra. Así pues, los primeros fueron desterrados por su pecado y los últimos enviados por su fe. Pero los que llevaban muchos años en el exilio no solamente se habían adaptado a los nuevos territorios, sino que además habían alcanzado riqueza y poder. Volvieron a las tradiciones judías, a su religión, fundaron sinagogas, escribieron libros, tradujeron las escrituras al griego para continuar leyéndolas en su nueva cultura.
Eran judíos prósperos y poderosos que no creían y no llegaron a creer en Jesús. Es más, el libro de Hechos narra que con ellos, los prósperos y poderosos, fueron los que alborotaron las ciudades y persiguieron a los nuevos misioneros que hablaban en el nombre de Jesús. Imaginémonos una familia de creyentes, de cristianos, que viven en Judea 50 años después de la partida de Jesús. Una noche, Dios permite que los gobernantes y soldados romanos entren a su casa y con gritos y ofensas los golpeen, los roben, maltraten y los dejen vivir solo con advertencia de que deben salir de esas tierras. Son desterrados, desplazados por su fe en Jesús. Se arman de valor y con el cuerpo adolorido por los golpes toman lo poco que les queda y se van a buscar nuevas tierras, un lugar donde se sientan seguros. Han escuchado que en Antioquía, Alejandría, Babilonia y los alrededores de Roma existen comunidades grandes de judíos. Tal vez allí estarán a salvo. Cuando llegan, ven que Dios ha cumplido su promesa y quienes años atrás vivieron lo que ellos viven ahora son prosperados. Han sido benditos en su entrar y en su salir. Dios ha multiplicado a los descendientes de Abraham y ahora son imposibles de contar como las estrellas de los cielos. Pero aquellos, los que están allá, los prósperos, los poderosos, son diferentes. Aman su religión judía y no están dispuestos a hacer las reformas que Cristo vino a hacer. Ellos no creen en Cristo, lo odian y persiguen y maltratan y asesinan a quienes siendo aún del mismo pueblo, les hablan de que Dios ya vino, que murió en un madero y resucitó para ascender a los cielos con la promesa de volver pronto. Aquellos, los prósperos y poderosos, no son cristianos. Ellos, los cristianos, son los pobres y perseguidos, los desterrados, los que aparentemente no tienen nada, los que no consiguen trabajo y si lo hacen tienen que ver cómo los no creyentes tienen mejores salarios y cargos. No tienen lo que quieren, sino lo que pueden o alcanzan a tener. Son muchas más las aflicciones y quebrantos del justo. Lloran con muchísima más regularidad. Este es el conflicto de los que reciben por primera vez las palabras de Santiago. En ellos hay sentimientos encontrados y de confusión. Es difícil entender por qué, si se cree en Jesús, tienen que pasar por tantas dificultades y quienes lo han rechazado no están interesados en conocerle, prosperan. A los creyentes no les pasa nada. A los no creyentes están a la moda. Los no creyentes viven con todo lo que el mundo les da y les prospera, les da riqueza y les da poder. Viajan, comen, ríen, disfrutan de la vida y parece que estar ella solamente les da cosas buenas. Da rabia. Ganas de gritar como lo hace el Salmo 73. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas de la inocencia si todos me golpean y me maltratan? Dan ganas de rasgarse y quitarse la ropa que llevamos puesta, de abandonar la religión, la cual ha costado esfuerzo y dedicación en obtener, pero que ahora, frente a la realidad, parece que no sirve, que no cubre lo suficiente, que no cubre como yo necesito o como yo creo que necesito. Soy un disperso por el mundo. ¿Te sientes como un disperso por el mundo? ¿Te has sentido así por mucho tiempo? ¿Alguna vez pensaste o piensas que ha sido en vano dejar las cosas, tantas cosas por la fe? Y por el contrario, parece que quienes no tienen fe y no quieren tenerla, prosperan, lo tienen todo. ¿Has pensado que ellos obtienen más con su religión que yo con la mía? ¿Que su religión sí sirve y la mía no? ¿Que la suya es la verdadera
y la mía no. Muy posiblemente así sentían los primeros oidores de las palabras de Santiago. Ellos tenían que recordar que la religión pura y sin mancha delante de Dios es aquella que tiene ropa, reverencia, obediencia, protección y alejamiento. La religión pura y sin mancha delante de Dios tiene ropa, reverencia, obediencia, protección y alejamiento. Hablemos de reverencia. En los versículos 19 y 21 de Santiago se describen las actitudes de una condición reverente ante Dios. Estos versículos no están hablando de cómo comportarse o mejorar las relaciones entre las personas. Aunque siempre es bueno escuchar más a otros que hablar o enojarse, estos versículos tienen como fin producir la vida justa que Dios quiere. Versículo 20. Es recibir la palabra sembrada que tiene poder para salvarnos la vida. Versículo 21. Estas tres actitudes mencionadas por Santiago, escuchar, callar, ser calmado, tardo para enojarse, son acciones que Dios ha demandado a lo largo de las Escrituras. La primera, escuchar, hace parte de la gran exigencia que Dios le hace al pueblo de Israel, y la pueden encontrar en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. La segunda, lentos para hablar, es sinónimo de callar, guardar silencio, enmudecer, para no decir nada, porque se tiene la convicción y la creencia de que Dios está obrando. Lamentaciones 3:26 dice: bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Y finalmente, el no enojarse. El no enojarnos por no comprender o no conocer en totalidad es una reacción que demuestra nuestra completa sumisión a su providencia y soberanía. El enojarnos, por el contrario, demuestra nuestra ignorancia ante las obras de Dios, como es el caso de Jonás. ¿Haces bien en enojarte tanto? Santiago nos reafirma: la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. No vas a superar la crisis si vives enojado todo el tiempo con Dios. Todo esto, escuchar, callar, no enojarse, tiene como fin que recibamos con humildad la palabra sembrada en nuestros corazones. Versículo 20. Este grandioso propósito contiene una aparente contradicción. ¿Cómo recibimos algo que ya tenemos sembrado? Si ya está sembrado, querría decir que lo tenemos. Pero lo que Santiago está haciendo es recordarnos que el sembrador salió a sembrar y que la semilla cayó, fue sembrada en diferentes campos. Pero aquellos que la recibieron y permanecieron en ellas, obtuvieron su fruto. La semilla del Evangelio puede morir una vez sembrada si no se le cultiva adecuadamente. Eso enseña la parábola del sembrador. Esto retoma Santiago. Por eso es que nos da otro elemento de una actitud reverente: despojarse de la inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Versículo 21. La irreverencia actual ante las cosas santas es un peligro enorme para una vida entregada a Dios. La ausencia de modelos de autoridad es una amenaza que atenta contra la actitud de reverencia ante Dios. Él es Dios. Nosotros somos sus criaturas. Él sigue siendo Dios. No importa cuánto sepamos
o cuánto haya avanzado la ciencia, nunca estará a la altura de Dios. Jamás. Él es Dios y debemos despojarnos de la maldad que tanto abunda. Santiago nos exhorta a recordar que ante los momentos difíciles hay que callar ante Dios. Escuchar lo que Él tiene que decirnos. Dejar a un lado nuestro enojo, despojarnos de todas esas actitudes rebeldes e irrespetuosas que hoy reinan, para que al final recibamos con humildad lo que Él quiere decir. Debemos reconocer que lo necesitamos y aceptar que no lo sabemos todo. Él sí lo sabe todo. Él tiene el control. Él está reproduciendo una vida justa, que es la que Él quiere. Eso es reverencia. Escuchar, callar, no enojarse, despojarnos de la rebeldía y recibir con gratitud, con amor, lo que Él tiene para decirnos. Pero Santiago también nos habla de obediencia, y lo vamos a encontrar de los versículos 21 al 25. Nos exhorta a no conformarnos solo con escuchar lo que Dios dice, sino que debemos llevar a la práctica sus palabras. Escuchar y no practicar es una muestra de que estamos engañados, que creemos que las cosas pueden ser diferentes solo con escuchar y no con actuar. No nos conformemos. Escuchar a Dios es muy bueno, pero si no obedecemos, jamás podremos ver los cambios y las bendiciones que traen sus palabras. No nos engañemos. Escuchar canciones de Dios, enseñanzas de Dios, palabra de Dios, y no ponerlas en práctica es una farsa. Jamás veremos el fruto de sus palabras. Nuestra vida no cambiará. Las transformaciones no llegarán a nuestros hogares, a nuestra sociedad. La vida justa que Dios quiere solo es posible si obedecemos la palabra de Dios. No basta solo con escuchar las palabras de consuelo, de ánimo, de guía, de aliento. Es necesario hacer cambios, actuar, basados en los principios de su Escritura. La obediencia no es un camino fácil. Aunque hemos sido diseñados para obedecer y tenemos al Espíritu Santo para hacerlo, es algo que no nos gusta mucho hacer. Obedecer demanda renunciar a nuestras ideas, demanda renunciar a tu control, demanda confianza, entrega en el Señor. Y ahora bien, puedes tener todo el deseo de obedecer a Dios, pero si no te fijas atentamente a la ley perfecta, como dice Santiago en el versículo 25, vas a cometer errores tan graves como creer que un discapacitado no puede predicar. Las Escrituras son para estudiarlas, para escudriñarlas. No basta hacer una lectura superficial y repetitiva. Leer, consultar, preguntar, confrontar, es lo que nos está invitando Santiago. Fíjate atentamente a la perfecta ley que da libertad y tiene poder para salvarle la vida. También es necesario, nos dice Santiago, perseverar en ella. Dejar de desear lo que el prójimo tiene no es fácil, más cuando tienen un Audi. No es instantáneo. Amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia es algo de todos los días, de los buenos y los malos días. Enseñar a tus hijos enseñar a tus hijos de Dios es algo que no es de una época, no es de una temporada, es de todos los días. Y cuando falles y caigas, recuerda siempre que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Persevera en ella.
Finalmente, Santiago también nos recuerda que para obedecer hay que recordar. No olvides lo oído. Versículo 25. ¿Qué haces para recordar la palabra de Dios? ¿Memorizas versículos? ¿Recuerdas el sermón del domingo en la semana? No olvidando lo que has oído. Obedecer no es fácil, pero da sin duda muchos más beneficios que no hacerlo. Fijémonos atentamente en las Escrituras, estudiémosla, perseveremos en ella, a pesar y en contra de todo, y no olvidemos lo que ella nos dice. Pongámosla en práctica. Protección. En los versículos 26 y 27, Santiago no solo hace una síntesis de lo expuesto anteriormente, sino que agrega elementos nuevos. El primero es recordarnos que la religión no es una institución, una tradición o simplemente un culto irracional y sin sentido ni sentimientos. Para nombrar religión, Santiago usa la misma palabra griega, preskeia, que Pablo utiliza en Colosenses 2:18 y que es traducida en nuestras versiones en español como adoración. Para Santiago y para Pablo, religión es adoración. Pero Santiago no solamente nos dice esto de la religión. Él afirma que la religión, adoración, pura y sin mancha, es atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Es maravilloso encontrar estas cualidades de la religión pura y sin mancha delante de Dios. Por una parte, está el hecho de que Santiago le está diciendo a los dispersos por el mundo, a los pobres, a los desprotegidos, a los desterrados, a los que aparentemente no tienen nada, a aquellos que han sufrido las consecuencias de su fe, les está diciendo: abran sus ojos, miren la necesidad que hay a su alrededor y que no ha sido atendida, provean, protejan a los más desfavorecidos. Este mandato sobresale de muchas partes en la Escritura. Agar, Tamar, Ruth, Noemí, entre otras, fueron mujeres viudas que tuvieron un papel protagónico en la historia de salvación. Dios mismo, en el Salmo 68:5, se presenta así: Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su morada santa. Las viudas y los huérfanos de aquel entonces están en una condición muy precaria, muy difícil. La mujer no solamente queda desprotegida, sin posibilidad de herencia, si no tiene hijos, sino que es condenada a vivir una vida de mendicidad y pobreza. Noemí es un claro ejemplo de ello. Dios condenó al pueblo en muchas ocasiones porque abusó e incluso explotó a las viudas y a los huérfanos. Isaías 1:17 dice: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Estas características de la religión, adoración, no solamente demuestran el profundo cuidado de Dios por estas personas, sino también manifiesta el sentido social que debe tener una relación directa con Dios. No puedes decir que tienes una relación de adoración con Dios, religión, si las viudas y los huérfanos que te rodean están desprotegidos. ¿Dónde están las viudas? Bueno, una viuda es una mujer que ha quedado sola, que su esposo, compañero, amor, ha muerto, se ha ido. Ella ahora está sola, debe levantar a sus hijos sola.
Las promesas de amor, cuidado, provisión, protección ya no serán cumplidas. Creo que esta sociedad, lamentablemente, hay muchas más viudas de lo que pensamos. Mujeres a las cuales Dios insta a proteger, a atender y a velar para que ellas sientan que Dios está con ellas. ¿Y los huérfanos? Creo que existen mucho más que aún con sus padres vivos, porque viven como si ellos no existieran. ¿Cómo explicar el comportamiento de 5 jóvenes que drogan a una joven, la violan, filman su acto y después se ufanan de su vil acción publicando un video en internet enorgulléndose del crimen que han cometido? ¿Dónde están sus padres? ¿No son acaso huérfanos que no tienen guía, reprensión, cuidado? ¿No hay una voz que los proteja de sus impulsos desmedidos? ¿Alguien que les diga que es correcto y que no? Muchos de nuestros jóvenes son huérfanos. Tienen padres vivos, pero ausentes. Muertos en sus egoísmos y placeres irresponsables y desmedidos. La religión pura y verdadera, sin mancha delante de Dios, es aquella que, aparte de ser reverentes y obedientes, es protectora. Cuida, atiende, vela por la necesidad de una sociedad hambrienta, desnuda y desprotegida. Finalmente, alejamiento. Santiago reafirma que la religión tiene que ver con conservarse limpio de la corrupción del mundo. Este ha sido el gran problema de la religión a lo largo de la historia. Es por esto, por no mantenerse alejada de la corrupción, que muchos hoy detestan hasta el término. Está manchada de lujuria, avaricia, simpleza, impiedad, falsedad, que nadie quiere ni siquiera mencionar el término. Incluso para los cristianos se ha vuelto un lema de consignas. Jesús no vino a fundar ninguna religión. Jesús no es religión, es vida. Odio la religión, amo a Jesús. La verdad es que es más prejuicio y el desprecio al término que la realidad de lo que significa. Es una consecuencia de que solo tenemos una palabra en el español para hablar de adoración, relación, vínculo con Dios. En el griego existen más palabras para hablar de religión y muchas son utilizadas cuando se habla contra el ritualismo, el fanatismo y la adoración pagana. Pero la realidad es que Santiago nos dice, nos insta a ser religiosos de verdad, a alejarnos de la corrupción del mundo, a poner una distancia enorme entre lo característico de esta sociedad y nuestra adoración a Dios. Solo les deseo mencionarles 3 aspectos en los cuales la religión nuestra a Dios debería distanciarse: espectáculo, materialismo y facilismo. Hoy todo es show, espectáculo. Vivimos en la sociedad del espectáculo, como dice Vargas Llosa, en donde es noticia la muerte del pasajero a causa del taxista porque quedó filmado en las cámaras de grabación. Ese espectáculo, las lágrimas, el dolor ajeno, hacen show para atraer. Lo que importa es el rating. Nuestra adoración, nuestra religión no puede estar regida por el espectáculo. El materialismo, todo hay que tenerlo, todo hay que comprarlo. Se definen por lo que tienen y no importa qué tengan que hacer para tenerlo. Hay que ser prósperos, tener propiedades, gustos, sueños. Debo ser vencedor, ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Ello significa tener y tener. Nuestra religión no debe ser basada en el materialismo. Jesús nos da ejemplo de que renunció a todo por amor a nosotros.
y facilismo. Todo debe ser rápido y fácil. No hay procesos, ni tiempos, ni tampoco trabajo y esfuerzo. El curso debe ser rápido, el trabajo fácil, la riqueza pronto y todo en el menor tiempo posible. ¿Para qué perseverar, luchar, trabajar? Nuestra adoración debería ser evidencia de nuestra persistencia, de nuestra renuncia continua a decirle no al pecado y sí a una vida de comunión con Dios. Quiero concluir con esto. El propósito de Dios es que seamos dispersos por el mundo, que no nos sintamos como parte de Él, como parte de este modelo de creencias, y por el contrario, vivamos de acuerdo al suyo. No siempre será fácil. A veces parecerá injusto. Nos veremos las situaciones difíciles, pero recuerda, Él es Dios. Tú, un ser humano. No lo podrás ver todo, no lo podrás comprender todo. Pero si ves la vida como Jesús la ve, significa que nuestra religión, nuestra adoración, debe estar mediada por una actitud reverente. Que ante los momentos incomprensibles de la vida, callamos, esperamos pacientemente y ponemos todo el empeño en escuchar lo que Dios tiene que decirnos al respecto. Confía en su palabra. Cree en Él. Él es bueno. Él nos dará la vida justa que Él quiere. Ver la vida con la mirada de Jesús significa que nuestra religión, nuestra adoración, está llena de actos de obediencia a su palabra. Acciones que nacen de un estudio dedicado y continuo de las Escrituras, perseverando aún en medio de los fracasos. Ver la vida con la mirada de Jesús significa que nuestra religión, nuestra adoración, protege a los más necesitados. Abarca, cubre, ayuda, atiende a los que tienen que afrontar solos las terribles consecuencias del pecado. Ver la vida con la mirada de Jesús significa que nuestra religión, nuestra adoración, está totalmente alejada de la corrupción de este mundo, que no se deja seducir por el espectáculo, por el materialismo, y que se esfuerza, trabaja, lucha por no dar cabida a un facilismo que atenta contra la fe verdadera. Ver la vida con la mirada de Jesús significa que nuestra religión, nuestra adoración, lleva puesta la ropa: reverencia, obediencia, protección y alejamiento. Él nos quiere ver con la ropa puesta. Por favor, cierre sus ojos por un momento. Y meditemos en estas palabras que salen de la carta de Santiago. Y si usted en esta mañana se siente como disperso por el mundo, yo le quiero animar a que se sienta orgulloso, porque no hace parte de este mundo. Si te sientes abatido, triste, solo, acongojado, que te parece injusto que el impío prospere, dale gloria a Dios, porque al final tú serás bendecido, tu vida será salvada, y la vida justa que Dios tiene la va a recibir. Si has estado enojado delante del Señor por largo tiempo, pídele perdón. Este mundo nos enseña a ser irreverentes, irrespetuosos, arrogantes, orgullosos. Pídele perdón: Señor, perdóname.
porque en mi humanidad he creído que tengo la razón. Y tú tienes el control. Tú sabes lo que tú estás haciendo. Señor, ayúdame a ser obediente, a obedecer tu palabra, tus principios, a estar atento a ellos, a no olvidarlos, a recordarlos. Señor, ayúdame a proteger al que en este momento se encuentra solo. Señor, ayúdanos a alejarnos de la corrupción de este mundo. Guárdanos, Señor. Señor, que nuestra vida no se rija por el materialismo, que nuestra vida no se rija, Señor, por el espectáculo, que nuestra vida, Señor, no se rija por el facilismo, que aprendamos que hay que luchar, que hay que perseverar, que hay que seguir adelante cuando todo parece tan confuso. Señor, que la religión pura y sin mancha delante de Dios sea una realidad en mi vida. Que lleve puesta la ropa indicada, Señor. Oh, luz del mundo, bajaste a la oscuridad, mi corazón
simplemente